Bienvenidos a un nuevo programa de Construyendo Futuro, un espacio de comunicación del Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria. Hoy nos acompaña la economista Vilma Salgado. Ella es graduada de economista en la Universidad Católica de Quito, tiene una maestría en Sistema Financiero y Desarrollo en la Universidad de París y un doctorado en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que vamos a tratar hoy es las políticas neoliberales ya quebraron al Estado ecuatoriano. Bienvenida, economista. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y espero que pues esta disertación sea útil y sobre todo despierte el interés en la ciudadanía, ¿no es cierto?, en la población. El neoliberalismo retornó al Ecuador en la época del gobierno del expresidente Moreno. Recordemos que en marzo del 2019 firmó el acuerdo de servicio ampliado con el Fondo Monetario Internacional. Posteriormente, en septiembre del 2020, se firmó el acuerdo de facilidad extendida de financiamiento con el propio Fondo Monetario Internacional, que fue renovado por el presidente Lasso en septiembre del 2021. Estuvo vigente hasta fines del 2022. Si durante todo ese periodo, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que hace? Su política es generar los excedentes financieros para garantizar el pago del servicio de la deuda. El Fondo Monetario Internacional llega con pequeños préstamos que los va entregando por partes y con unas condiciones bastante rígidas que se establecen en esos acuerdos. Entonces, ¿a qué va el Fondo Monetario? Vino básicamente a buscar una reducción del déficit fiscal, ¿no es cierto? Dice, a ver, tienen un déficit, tienen que reducirlo para que puedan garantizar el pago de la deuda y también pone entre las condiciones que se acumule reserva monetaria internacional. ¿Qué es esta reserva monetaria? Son recursos que se colocan fuera del territorio nacional, por lo general en bonos de la Reserva Federal. Escuchen, ¿no? El Ecuador comprando a los Estados Unidos, al Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, papeles con recursos que en base a excedentes que se generan internamente. ¿Cómo se generan? Mediante la austeridad. Es decir, la austeridad quiere decir reducción del gasto público. Y así vemos que en los programas con el Fondo Monetario Internacional se contempla reducción del número de empleados públicos. Esto ha venido sucediendo desde el gobierno del expresidente Moreno. Reducción de empleados públicos, reducción del gasto público en educación, en salud, en seguridad, reducción de la inversión pública. Recordemos, eliminación de los subsidios a los combustibles. Ha habido 2 intentos de eliminación, ¿no es cierto?, con una gran reacción popular. Apertura comercial a las importaciones, reformas laborales que tampoco han logrado todo lo que han querido, desregulación financiera, es decir, eliminar normas que rigen al sistema financiero. Independencia del Banco Central. Bueno, ¿cuál es el resultado de estas políticas? Y es importante resaltar que estas políticas que han fracasado, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, porque no logran los objetivos que se proponen, son instrumentadas en el marco de estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero hay grupos internos dentro de la población, dentro del Ecuador, hay grupos económicos que se benefician de estos acuerdos y estos los vamos a analizar aquí. Los grandes perdedores somos el conjunto de la población ecuatoriana porque hemos vivido una reducción del gasto en educación, en salud. Significa que la población no tiene acceso a salud, no existen los medicamentos en los hospitales, no pueden tener acceso a los turnos en los hospitales públicos por la reducción del gasto en salud, ¿no es cierto? En educación, el deterioro de la infraestructura educativa, el despido incluso de profesores, la reducción del personal, el deterioro de la educación pública, el deterioro en general de los servicios públicos. El gobierno del presidente Lasso, sobre todo, puso una extrema atención en esto de cumplir las metas del Fondo Monetario, acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
a tal punto que a mediados del año 2022, recordemos que el presidente Lasso se posesionó en mayo del 2021, a mediados del 2022, o sea, un año más tarde, el presidente Lasso exhibía como los grandes logros de su gobierno el haber reducido el déficit fiscal en tiempo récord. En realidad, llegó a tener hasta superávit fiscal a mediados del 2022 y el haber acumulado la Reserva Monetaria Internacional más alta de la historia. Es decir, los dos supuestos éxitos tenían obviamente como contrapartida el golpe al pueblo ecuatoriano, los golpes que hemos venido recibiendo y el empobrecimiento masivo de la población ecuatoriana. Pero estos supuestos éxitos últimamente, en el último año, se han venido derrumbando a una velocidad sin límites y en este momento, como todos los ecuatorianos estamos escuchando todos los días, que ya no tienen los recursos para pagar ni siquiera los sueldos de diciembre, que van a vender en forma anticipada el petróleo, si le van a vender el petróleo que debía vender el siguiente gobierno, van a tratar de venderlo ahora o ya lo están vendiendo para poder financiar el hueco fiscal. Lo que estiman un déficit fiscal para fines del 2023 entre 5.000 a 8.000 millones de dólares. Es decir, ya no tienen el superávit que tuvieron a mediados en julio del 2022. Y el otro supuesto éxito, que es el aumento de la Reserva Monetaria Internacional, se ha venido derrumbando también a gran velocidad. A julio del 2022, la Reserva Monetaria alcanzó los 9.000 millones de dólares. Efectivamente, una reserva que nunca se había acumulado de esa magnitud en la historia. Pero esta ha venido descendiendo y a octubre del 2023 ya había caído en 2.562 millones, lo que quiere decir que en 9 meses hemos perdido más del 30% de esa reserva acumulada. Y entre esos supuestos éxitos se diluyen. Lo que sí tenemos, en cambio, al frente es el resultado, el fracaso de esta política neoliberal y la forma en la que ha venido destruyendo las instituciones y destruyendo la economía nacional. ¿Cuáles son esos resultados? Una reducción de la inversión pública récord. Si la inversión pública, que en términos económicos se llama formación bruta de capital fijo, en el presupuesto general del Estado 2013 ascendía a 8.505 millones de dólares, más de 8.000 millones de dólares. 2019, gobierno del expresidente Moreno, cayó a 2.131, es decir, la cuarta parte del año 2013, la cuarta parte, una caída espectacular de la inversión pública. 2022 ya cayó a 603 millones de dólares, o sea, el 7% del monto de la inversión en el 2013, ya con el presidente Lasso. 2023 a julio solamente se ha ejecutado el 5% de la inversión, es decir, que ha sido la otra estrategia del presidente Lasso. El ministro de Finanzas no entrega los recursos a las instituciones y estas no pueden ejecutar los presupuestos y en consecuencia la inversión prácticamente está a punto de desaparecer. Se ha ejecutado 131 millones de dólares a mayo del 2023, o sea, el 5% de lo que estaba presupuestado. Los resultados, ¿cuáles son los resultados de esta caída tan espectacular de la inversión pública? Bueno, estamos viviendo los ecuatorianos el tema de la inseguridad. El Ecuador está yendo a convertirse en el país más violento de la región. Según un informe de Insight Crime, Ecuador pasó de tener 7 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2020 a 25.9 en el 2022 y se estima que a fines de diciembre del 2023 va a llegar a 40.4, multiplicándose por 5, 7 en apenas 3 años, ubicándose entre los países más violentos de la región, disputando el primer lugar con Venezuela y Colombia, con ciudades como Guayaquil, Durango, Esmeraldas, ubicadas entre las más peligrosas del mundo. Y esto, los compatriotas de Guayaquil saben lo que significa, de Durán.
La inseguridad está percibido como el problema más grave que enfrentamos los ecuatorianos, con un impacto totalmente negativo sobre la economía. Negocios que tienen que cerrar a las 2, 3 de la tarde por las famosas extorsiones, secuestros, asesinatos que se registran a diario. La responsabilidad del gobierno del presidente Lasso sobre este problema es evidente si se analizan las cifras de ejecución del gasto y la inversión pública por el Ministerio del Interior, el encargado de la seguridad. A fines de junio de 2023, apenas había ejecutado el 8.8% de lo presupuestado. Y en inversión, la cifra es todavía peor. Había invertido $71,000 del plan anual de 68 millones, lo que representa el 0.1%. Es decir, ponen en el papel un presupuesto, pero no ejecutan. En consecuencia, estamos abandonados a merced de la delincuencia y el crimen organizado. Esa es la herencia del presidente Lasso. El otro impacto de la caída tan brutal de la inversión pública es la destrucción de la infraestructura física. Carreteras en pésimo estado, pueblos enteros incomunicados, infraestructura educativa y de salud en pésimo estado. Todo esto antes del fenómeno del Niño. Y para completar lo que últimamente estamos viviendo, el retorno de los apagones. En general, en el gobierno del presidente Lasso, las empresas públicas han sido sometidas a una perversa combinación de austeridad y corrupción, con la intención de debilitarlas, deteriorar sus servicios, desprestigiarlas y privatizarlas. Ese es el objetivo que persiguió el señor Lasso. En el caso del sector eléctrico, no se ha ejecutado, tanto desde el gobierno de Moreno y el de Lasso, no se ha ejecutado el plan maestro de electrificación, lo que significa que no se ha cumplido con el plan de expansión de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. De hecho, no se ha construido ninguna central hidroeléctrica, pero tampoco se ha concluido con la Toachi Pilatón ni la Termogas Machala. Se conoce por estudios que la demanda de electricidad crece cada año en por lo menos 200 megavatios. Sin embargo, no se hizo absolutamente nada para atender esta demanda adicional. Las políticas del gobierno han sido de retirar las rentas a las empresas públicas y allí crearon esa famosa ley llamada de reordenamiento de las finanzas públicas. En esa ley establecieron que todos los ingresos de las empresas públicas pasan al presupuesto general del Estado y son administradas por el ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas recibe esos recursos, lo que nosotros pagamos por el consumo de electricidad, en este caso de la electricidad, y le va entregando por goteo. Y eso hace, obviamente, que no hayan tenido los recursos para poder hecho el mantenimiento mínimo. Se necesitaban 80 millones de dólares para el mantenimiento de las unidades térmicas. Pero en este momento el gobierno está gastando 100 millones mensuales en la importación de energía eléctrica procedente de Colombia, a un precio de 54 centavos el kilovatio, mientras el costo de producción de las empresas públicas es de 3 a 4 centavos el kilovatio. Y con todos los demás costos, la tarifa a la que nos venden es una tarifa base de 9 centavos el kilovatio. Las finanzas de las empresas eléctricas también se han deteriorado por los subsidios concedidos a las grandes transnacionales. Y aquí invito al foro, a los estudiantes, a investigar la relación con las empresas mineras, con las petroleras, que reciben un subsidio en el servicio eléctrico. Y hay una denuncia de un profesional que menciona que hay una minera que entrega al Estado por regalías 100 millones anuales, pero por subsidio a electricidad recibe 200 millones. Es peor que la colonia. Vienen a saquear los recursos naturales y todavía más les pagamos para que lo hagan. ¿Qué nos pasa? No se realizaron las inversiones necesarias para aumentar la disponibilidad de energía eléctrica, pero se estaba avanzando en la privatización. Revisen ustedes, en el presupuesto del Estado 2023,
estaba prevista la privatización de la hidroeléctrica Sopladora. Y ya se estaba avanzando en la privatización de la transmisión eléctrica. El presidente ya dictó un decreto mostrando claramente que la estrategia de los neoliberales es deteriorar las empresas públicas, desprestigiarlas, para luego justificar su privatización, la transferencia al sector privado. En el tema petrolero, el presidente Lasso, al inicio de su mandato, ofreció que iba a aumentar en 1 millón de barriles, a 1 millón de barriles la producción diaria de crudo, pero no realizó las inversiones. Nuevamente a Petroecuador le tienen seca, no le entregan los recursos que requiere para el mantenimiento mínimo de los pozos. Entonces, ¿qué resulta? Que eso da como resultado que se acelera la caída de la producción. Y en lugar de impulsar la refinación del crudo para atender la demanda interna de combustibles, el gobierno en la ley tributaria concedió subsidios a los importadores de combustibles. Esa es la forma en la que vienen manejando los neoliberales la economía. Y aquí hay que poner mucha atención porque en enero del 2024 vence el contrato de operación del oleoducto de crudos pesados, el mismo que debe revertirse a favor del Estado, lo cual le reportaría un valor aproximado de 80 millones de dólares por la tarifa de transporte anual. Hay que poner atención porque ya quieren las empresas, en este caso del OCP, extender este contrato para continuar beneficiándose ahora sí, ya sin ninguna inversión de riesgo. La austeridad del gobierno da lugar al estancamiento económico. Es decir, y aquí venimos ya los ecuatorianos muy golpeados. Desde que cayó el precio del petróleo, prácticamente la economía o ha crecido muy lentamente o se ha estancado. Pero desde que están en operación las políticas acordadas con el FMI, definitivamente, si ha habido una ligera recuperación después de la pandemia, fue por factores internacionales, por la recuperación de la economía mundial. Recordemos que el precio del petróleo en el primer año del presidente Lasso superó los $100 del barril. Entonces, tuvo recursos. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional realizó una emisión extraordinaria de derechos especiales de giro que repartió entre todo el mundo, en todos los países del mundo, para contrarrestar los efectos de la pandemia. Al Ecuador le correspondieron alrededor de 900 millones de dólares. ¿Pero qué hizo el presidente? En lugar de inyectar en la economía para cumplir con el objetivo de esta emisión, que era reactivar la economía, tomó los recursos y los pasó directamente a la Reserva Monetaria Internacional. Es decir, le devolvió a los Estados Unidos. Esa es la lógica del presidente. ¿Y por qué lo hace? Porque eso permite que la cotización de los bonos, de los papeles de la deuda pública del Ecuador, cuyos tenedores son algunos de ellos, los mismos banqueros, mejore. Entonces es un cálculo de utilidad para ellos, pero ninguna atención a la economía nacional. El estancamiento económico ha hecho entonces que tengamos una situación sobre todo muy precaria en el empleo. Y aquí quisiera mencionar las perspectivas económicas para 2023 y 2024 según Banco Mundial y el propio Fondo Monetario Internacional. En octubre del 2023, el Banco Mundial redujo su expectativa de crecimiento del Ecuador del 2.6 al 1.3 para el 2023 y del 2.8 al 1.9 para el 2024. Como consecuencia de la incidencia del fenómeno del Niño, aún antes de los apagones que estamos viviendo. El Banco Central redujo también sus previsiones, el Fondo Monetario redujo sus previsiones, colocando como razones el impacto del fenómeno del Niño, el estancamiento de la producción petrolera y la inseguridad que afecta a la actividad económica. Como resultado de esta acción negativa del gobierno, de los gobiernos neoliberales y el estancamiento económico, tenemos registrado una estampida de ecuatorianos fuera del territorio nacional. Las migraciones, una segunda gran ola migratoria, a tal punto que estamos los ecuatorianos ocupando el segundo lugar después de los venezolanos, con récord de remesas de los migrantes. Los migrantes en el 2021
enviaron al Ecuador 4.362 millones de dólares. Y aquí quisiera comparar con el monto de la inversión extranjera directa de ese año. 647 millones. Escuchemos que todos los gobernantes vienen y dicen, vamos a traer la inversión extranjera. Y hay unos ministros que se han paseado por todo el mundo anunciando que ya están comprometidos y que ya llegan. Pues no han llegado nunca sus recursos. Aquí en el 2021 han llegado 647 millones. Lo que quiere decir que los migrantes enviaron 6.7 veces el monto de la inversión extranjera directa en ese año. 2022, remesas de los migrantes, 4.468 millones de dólares. Inversión extranjera directa, 788 millones de dólares. Pero no todo el mundo le ha ido mal. O sea, esto es importante ponerlo sobre la mesa y que los ecuatorianos lo tengamos muy claro. Muy claro. No todos hemos perdido. El pueblo hemos perdido. Pero hay grandes ganadores de estos gobiernos neoliberales. En primer lugar, la banca ha tenido récord de ganancias en el año 2022. La Asociación de Bancos Privados informó que las utilidades de la banca se incrementaron en 48% en promedio. 48% en promedio, con ciertos bancos que tuvieron una rentabilidad superior al 100%. Ya sabrán ustedes cuál de esos bancos es, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, mientras en el resto del mundo, cuando los gobiernos quieren reactivar la economía, bajan las tasas de interés, en el Ecuador hay una inflexibilidad de las tasas de interés. Los banqueros, incluso después de la pandemia, renegociaron la deuda con los deudores. Pero en lugar de bajar las tasas de interés, les aumentaron los costos de las comisiones y les pusieron un seguro de crédito. Y no hay autoridad monetaria, porque aquí no hay. Para lo que sí hubo el gerente del Banco Central, cuando empezaron a subir las tasas de interés internacionales, salió a decir que necesitaba una ayuda especial para la banca, porque estaban subiendo las tasas de interés a nivel internacional. Entonces, no son autoridad, son servidores del sistema bancario. Y aquí atiendan otros grandes beneficiarios de los gobiernos del presidente Moreno y del presidente Lasso, sobre todo de Lasso, los dos. Hay un récord del monto de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios. Quisiera que tengamos claro qué es una exoneración. Son disposiciones legales, en consecuencia, medidas de tipo político, decisiones políticas de los gobiernos de turno, para exonerar del pago de impuestos a los sectores que ellos quieren privilegiar. Le llaman incentivos tributarios, y aquí hay también hasta un manejo perverso de la terminología. Cuando se trata de subsidiar a los sectores más pudientes de la sociedad, a las grandes transnacionales petroleras, a las eléctricas, a las telefónicas, entonces le llaman incentivo. Pero cuando ese incentivo llega de alguna manera al pueblo, le llama subsidio. Y entonces del incentivo nadie habla, que es un subsidio. Pero fíjense en la magnitud. En el año 2021, y esto pueden ustedes verificarlo, en el anexo del presupuesto general del Estado del año 2023, del año en curso, hay un anexo que se llama de gasto tributario. Allí está la información presentada por el Servicio de Rentas Internas. ¿Qué dice ese anexo? Ese anexo dice que en el año 2021, por exoneraciones tributarias, el Estado dejó de percibir, es decir, perdió ingresos por 6.338 millones de dólares. Escuchen, 6.338 millones en un solo año. Para el 2022, el SRI ya proyectó una cifra de 6.600 y para el 2023, 6.900, cerca de los 7.000 millones de dólares. Escuchen, por exoneraciones tributarias, el gobierno central ha dejado de percibir más de 56.000 millones de dólares entre el 2010 y el 2021. Escuchen, 56.000 millones de dólares. En lugar
de luchar contra la evasión fiscal, ¿no es cierto? Que sabemos todos que existe. La evasión fiscal en las aduanas, donde disfrazan los precios de las importaciones y de las exportaciones para evadir impuestos y otras evasiones y elusión fiscal, los gobernantes se han dedicado a la tarea de legalizarla mediante las exoneraciones, que son disposiciones legales. Lo que llama la atención es que la cifra de exoneraciones tributarias en el periodo 2010-2021 de 56.084 millones de dólares es superior a la suma de los déficits fiscales del gobierno central en el mismo periodo, 40.305 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que si no había estas generosas exoneraciones tributarias, no teníamos déficit y no teníamos deuda. Eso es lo que significa. Pero aquí viene también otra perla, otra maravilla, ¿no es cierto? El FMI y el gobierno, desde el expresidente Moreno, argumentaban que esta brutal austeridad fiscal, con una caída tan bárbara de la inversión pública, era con el objeto de generar excedentes para ir reduciendo el peso de la deuda. Pero ¿qué tenemos aquí? Que la deuda pública agregada ha subido, es decir, al 24 de mayo del 2017, cuando se posesionó el expresidente Moreno, la deuda ascendía a 41.893 millones de dólares, que representaba el 41% del Producto Interno Bruto. Al 24 de mayo del 2021, a la salida del presidente Moreno, la deuda ya ascendía a 63.070 millones de dólares, 61.5% del PIB. Y al 31 de agosto del 2023, ya estamos en 75.227 más otros pasivos que están por 4.700, si la deuda ya bordea los 80.000. Pero, esto es lo grave, hemos tenido un crecimiento tan grande. Entre el 2017 y 2021 subió prácticamente en el 50%. Y a fines del 2023 prácticamente ya se duplicó. Pero aquí tenemos deuda sin inversión, que es contrario a la Constitución. La Constitución establece que todo endeudamiento debe de servir para aumentar la inversión en infraestructura, pero eso no se está cumpliendo. ¿Pero para qué se están endeudando? Para estos subsidios, pues para garantizar estas exoneraciones tributarias. Es decir, y fíjense en lo cruel, lo perverso. Unos son los beneficiarios de las exoneraciones tributarias, y aquí hay que pedir al nuevo gobierno que exija al SRI que ponga sobre la mesa quiénes son los beneficiarios de las exoneraciones tributarias, porque son cifras enormes, el 30% del presupuesto general del Estado. Unos son los que se benefician de las exoneraciones y luego se dan la vuelta para que pague la deuda del pueblo. El pueblo que no se está beneficiando de esas exoneraciones. Entonces, aquí se necesita realmente un baño de verdad, ¿no es cierto? Colocar sobre el tapete, porque últimamente nos han venido bombardeando con que el déficit que va a recibir el nuevo gobierno es muy alto, que efectivamente lo es, pero no nos dicen, no nos están diciendo, están escondiendo las razones de ese déficit. Porque el nuevo gobierno lo que tendría que hacer es primero poner sobre el tapete los beneficiarios de este gobierno. A ver, pongamos sobre el tapete las exoneraciones tributarias y revisemos las exoneraciones tributarias. Ya se han beneficiado de 56.000 millones de dólares desde el 2010 al 2021. Es hora de que contribuyan. Ahora tienen que contribuir para el pago de la deuda que se ha generado como consecuencia de que ellos no han pagado impuestos. Adicionalmente, se ha dado la costumbre de que las grandes empresas no pagan los impuestos a tiempo.
¿Por qué no pagan los impuestos? Porque luego presionan a los gobiernos o consiguen que les condonen intereses, multas y recargos. ¿Cuál es la cifra que está pendiente de cobro por parte del SRI? Impuestos en firme. En firme quiere decir que no están impugnados, que las partes están de acuerdo. Al 11 de octubre del 2023, 2.039 millones de dólares. En firme. Entonces sumemos, ¿no? Estamos hablando de casi 7.000 en exoneraciones. Más 2.000 en impuestos pendientes de cobro en firme. Más una cifra similar al 11 de octubre, 1.893 millones por impuestos impugnados. Es decir, impugnan, dicen no estoy de acuerdo. Y se pasan en procesos largos, pero mientras tanto usan esos recursos en el giro del negocio. Y luego no quieren pagar ni siquiera interés. Entonces, es una forma de beneficiarse. Y aquí tendría que poner la lupa el gobierno y el SRI, porque ya estamos hablando entonces de alrededor de 10.000, por lo menos 10.000 millones de dólares. Que no vengan a justificar la supuesta crisis fiscal para privatizar los mejores activos de los ecuatorianos. Porque eso es lo que han estado buscando. Exagerar en la magnitud del déficit, mostrar como que no hay otra alternativa que privatizar los activos más rentables de los ecuatorianos. Lo tienen en la mira el campo Sacha. El campo Sacha, el campo petrolero, es uno de los más rentables, el que más rentas aporta al Estado, es decir, a los ecuatorianos. Es nuestro petróleo, es nuestro campo petrolero. Entonces, tenemos que estar vigilantes los ecuatorianos para exigir al gobierno que ponga sobre la mesa los subsidios a la energía eléctrica. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los subsidios a las exoneraciones tributarias, porque son subsidios tan masivas. Esta forma del SRI de no cobrar a tiempo los impuestos, estos supuestos impuestos impugnados, y primero tenemos que tratar eso. Además, obviamente, no sé qué pasó con la focalización de los subsidios a los combustibles que ya se estaban trabajando y tratando en las mesas de diálogo luego de las movilizaciones campesinas del 2021. Entonces, aquí tenemos el panorama completo, ¿no es cierto? Hay perjudicados, los grandes perjudicados somos el pueblo ecuatoriano, pero hay también beneficiarios de esta política y eso hay que poner sobre la mesa para que el próximo gobierno, vuelvo a repetirlo, no se vaya por el atajo de seguir beneficiando al sector privado, simplemente privatizando los activos más rentables de los ecuatorianos. Eso es, muchas gracias. Estimada economista Salgado, usted ha hecho una radiografía trágica de la realidad ecuatoriana, muy lacerante. Se viene a la mente ese cuadro famoso del grito en el silencio. Se difunda ampliamente esta realidad. Así es, porque usted ve que los analistas se esconden. Los analistas pro FMI, pro gobierno, no hablan para nada de los beneficiarios, solo hablan de la crisis fiscal. Entonces da la impresión de que no tienen alternativa y eso no es así. El pueblo ecuatoriano debe conocer a detalle. En realidad, el foco de la corrupción está ahí en la recaudación de impuestos. Es la triste realidad, que nuestros migrantes sean quienes superen a la supuesta inversión extranjera que tan profusamente anuncian los neoliberales. Es una vergüenza. Así es, y pasé por alto, no sé si tengo tiempo para mencionar el gasto en desarrollo agropecuario, porque es algo que lastima. Mire, aquí tengo, solo soy investigadora, ¿no? Por otra triste realidad de los racionamientos Otra que triste estamos realidad. sufriendo. Fíjese usted, ¿no? El gasto en desarrollo agropecuario en el periodo 2010, 2021, 22 y hasta podemos incluir el 23,
no llegó al 2% del gasto del presupuesto general del Estado, nunca, menos del 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que generosamente concedían las exoneraciones tributarias. Y aquí, mire, de las declaraciones de la ministra de Telecomunicaciones, que está publicada en el Expreso, Diario Expreso del 18 de julio del 2023. ¿Qué dice para que la población entienda esto? ¿Qué significan las exoneraciones? A propósito de la renegociación de los contratos con las telefónicas Movistar y Claro, la ministra hizo la siguiente declaración. Nosotros hemos hecho mucho, estoy leyendo, por los operadores, se refiere a los operadores telefónicos. Se les ha reducido el impuesto a la cuota de mercado como 320 millones menos. Pongan atención, 320 millones menos. Pero ¿saben lo que es eso? Eso es más del doble del gasto en desarrollo agropecuario de ese año. 155 millones de dólares. Con la generosidad con la que dicen, no pague estos impuestos, 320 millones. Y con la tacañería con la que entregan los recursos del desarrollo agropecuario, que es nulo. Nada, no hay política para el agro. Esas son las contradicciones. Cuando el agro aporta con el 25% del empleo, 25 al 30% del empleo, y en el área rural está ubicada la mayor parte de la pobreza, la desnutrición infantil y todos los problemas por el abandono en el que los productores del campo producen los alimentos con los que nos nutrimos los ecuatorianos. Esas son las injusticias que hay que señalar, que hay que mostrar. ¿Qué hubiera podido hacerse con 56 mil millones de dólares subsidiados, que seguramente ni siquiera están invertidos aquí, sino que fueron a parar en algún paraíso fiscal? Porque eso es lo que suelen hacer los grupos dominantes. Esa es la triste realidad que hay que cambiar. Excelente exposición, economista. Y con la triste realidad de los racionamientos, no podemos extendernos mucho más allá Así en es, esta así es. muy excelente exposición. La dejo con nuestros seguidores en sus últimas expresiones y nosotros muy agradecidos. Gracias a usted, muchas gracias. Este ha sido la presentación del economista Vilma Salgado en la exposición sobre las políticas neoliberales que ya quebraron al Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias. Pasen muy bien. Hasta un nuevo encuentro en Construyendo Futuro.